En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Hoy voy a conversar con el economista Ricardo Delgado, director de la consultora analítica, o de Analítica Consultora, mejor Así dicho. es. Ricardo, ¿estás entre los economistas sorprendidos por los resultados del primer año de gobierno de Milei? Bueno, me parece que pensando en términos de lo que se aplicó en los primeros tiempos, una gran devaluación, una muy férrea decisión de ir rápidamente al superávit fiscal, sin importar efectos sobre actividad, sin importar efectos sobre tipo de cambio real en la dinámica, yo te diría que no. Ahora, sí, la sorpresa es que en una economía tan volátil, tan compleja como la Argentina de las últimas décadas, se haya logrado sostener en particular el superávit fiscal, que a mi juicio es lo que hoy está explicando la estabilidad financiera y cambiaria que estamos viviendo. ¿Vos crees que el equilibrio fiscal es el que explica ese resultado? Sí. ¿O qué lugar le atribuís, por ejemplo, a haber controlado el tipo de cambio, a la caída del consumo que también se observó? Bueno, claramente la decisión de devaluar y tener un tipo de cambio cuasi fijo, porque devaluar al 2 y ahora se anuncia al 1, en este contexto y sobre todo en el contexto del primer semestre con alta inflación, era sostener el tipo de cambio. Era una herramienta clásica de cualquier intento de estabilización, digamos, desde el plan austral hasta hoy, sostener el tipo de cambio y anclarlo es justamente el ancla que digamos, permite darle estabilidad al nivel de precios, cosa que se ha logrado. Creo que el ingrediente diferenciador, si querés, de otros intentos de estabilización ha sido justamente el fiscal. Y ahí uno puede discutir la sostenibilidad. Durante todo el año los economistas dijimos, bueno, buena parte dijimos, me incluyo, esto no se va a poder sostener en el tiempo, cosa que evidentemente está pasando. Y la pregunta es cómo va a seguir hacia adelante, porque estamos llegando a niveles de inflación bajos en términos comparativos, pero relativamente altos para una economía razonable, ordenada, estabilizada en términos internacionales. Entonces, me parece que ahora es necesario, ahora viene la parte más difícil, que es empezar a mostrar resultados desde la economía real, desde la actividad económica en particular. Algo de eso vimos esta semana, en particular en los datos de las cuentas nacionales del tercer trimestre. Ahí hay un dato muy interesante que no sé si ha sido bien mensurado, pero cuando vos mirás la recuperación del consumo del tercer trimestre de este año, recuperó aproximadamente la mitad de la caída desde el segundo trimestre del 2023 a esta parte, del consumo. El consumo viene cayendo desde el segundo trimestre del año pasado. O sea, ya casi 2 años completos de caída del consumo y la mitad se recuperó en este trimestre. Entonces, la verdad que uno dice, bueno, después de semejante shock devaluatorio, después de semejante caída de ingresos, ¿qué es lo que explicaría esto? Y yo creo que ahí hay que, de vuelta, introducir la dinámica muy interesante que están teniendo los préstamos en la economía argentina.
El aumento del crédito en términos reales es realmente muy significativo. En el acumulado del año el crédito total está creciendo alrededor de 20 puntos, con aumentos de, por ejemplo, los créditos personales del orden del 70%. Se empiezan a recuperar una caída interanual del crédito hipotecario, pero en los 2 últimos meses crecen a 2 dígitos. Entonces, ahí hay un fenómeno que me parece que va a haber que seguir en términos de dinámica para entender el consumo, que no tiene que ver tanto con los ingresos o con los salarios y las jubilaciones, sino con el crédito. No, además era una variable, esta de los créditos poco observada, poco analizada en los últimos años en la economía argentina, cuando se hacían todos los números, claro, esto no aparecía en el tablero. Exactamente, y eso me parece, por supuesto, ahí hay también cuestiones que hay como, esta es una economía bimonetaria, una economía que la mitad de la economía está en negro, y entonces una parte del consumo también puede explicarse por, digamos, desacumulación de ahorros, básicamente venta de dólares para sostener niveles de consumo, que eso obviamente no se puede medir. Ese es un fenómeno que ya lo veíamos viendo en los últimos años, pero que en particular este año, con la recuperación del crédito, llama un poco más la atención. ¿Y esto crees vos que puede permitir una expansión de la economía en el 2025, el orden del 5%, como plantea el gobierno? Algunos dicen que es una cifra un poquito exagerada. Nosotros todavía tenemos un número algo menor, del orden del 4% de crecimiento. Se va a poder recuperar algo más de lo que cayó este año. El PBI este año va a caer alrededor del 3.3, 3.4%. Ya veníamos de una caída de más de 2.1 el año pasado, con lo cual, en términos groseros, 5,5 puntos en los 2 últimos años, vamos a recuperar 4. O sea, todavía no llegamos a los niveles previos de la primera recesión. Sí, claro, ese va a ser el tema. Y en cuanto a la cuestión que vos hacías referencia de la inflación recién, ¿no? Es decir, bueno, la comparación obviamente con el año pasado, que tuvimos 211% de inflación, este año vamos a estar en un poquito más de la mitad de eso, y el año que viene va a ser mucho menos. No sé qué número están estimando ustedes. Estamos en torno al 32-33%. Ahora bien, 32-33% en términos argentinos, como vos lo dijiste recién, es un gran logro. Sí, en términos internacionales, regionales, es un número muy malo. Es decir, en Brasil hay una preocupación por la inflación que ha llevado al Banco Central a ajustar la política monetaria, y la proyección es que llegue al 5% este año. Sí, sí. Entonces va a ser un buen número para la Argentina, pero ¿cómo hacemos para dar este salto desde una corrección importante para nuestra economía, pero muy distante todavía de parámetros internacionales? Yo creo que el gobierno va a redoblar su apuesta, lo está diciendo explícitamente. Milei dice que en un año electoral va a profundizar el ajuste fiscal y va a bajar el nivel de crawl-impeg. O sea, el ajuste del tipo de cambio va a pasar del 2 al 1 en algún momento probablemente del verano. Y eso obviamente va a tender a reducir todavía más la tasa de inflación. Pero claro, ahora ya se hace más difícil. Cuando uno mira las experiencias de desinflación, que son viejas, por desgracia o por suerte para el mundo, y por desgracia para nosotros, porque no nos podemos comparar con algo realmente o relativamente reciente, en Latinoamérica, a Chile le tardó más de 10 años bajar la tasa de inflación y llevarla a los niveles que los tiene. Brasil le costó mucho tiempo también. El Plan Real este año cumplió 30 años. 30 años el Plan Real. Con lo cual sostener este tipo de políticas y profundizarlas se hace cada vez más difícil, y creo yo, yendo a lo fiscal, que de vuelta para mí es el meollo, ¿no? La columna vertebral, si querés, de este digamos, experimento estabilizador, me da la impresión que hay algunas cuestiones que van a empezar a crujir. Por ejemplo, el tema de la infraestructura. Cuando la Argentina o cuando un país no invierte en infraestructura, sea cual fuere, empieza a tener problemas en las rutas, y empieza a haber accidentes, y empiezan a haber problemas con los trenes, y empieza a faltar el agua, y empiezan a haber una enorme cantidad de cuestiones que tienen que ver con decisiones que tiene que tomar el Estado Nacional, y que esta idea de que el mercado resuelve todo en estas áreas no termina funcionando. Entonces va a haber que de alguna manera ir calibrando ese tipo de procesos para justamente que el superávit siga siendo percibido como sustentable. Claro. Entonces, ¿vos no ves en lo inmediato ningún riesgo por el lado fiscal? No, yo te diría que... Parece que este año, más allá de las consideraciones de políticas, se va a mantener. Yo creo que sí, De hecho, el gobierno incluso
parece desatender algunas cuestiones importantes. Que, por ejemplo, vos hablabas de Brasil recién. El real se devaluó casi 25% en el año. Y es un dato no menor. Nuestro principal socio comercial devalúa fuertemente su moneda en un contexto en el que la Argentina utiliza el tipo de cambio como ancla, entre otras. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algunas contradicciones, pero que te diría, en el corto no debería ser complicado, sobre todo además teniendo en cuenta una perspectiva que a modo de hipótesis, yo creo que la Argentina va a ir a un nuevo acuerdo con el fondo, una vez que asuma Trump el 20 de enero como principal accionista del organismo. Yo creo que el fondo va a tener un nuevo programa con la Argentina. No creo que esté en la vocación del propio fondo dejar que la Argentina siga por este andarivel. Al fondo no le gustan los mercados desdoblados, más allá de que la brecha hoy esté en niveles muy bajos. Al fondo no le gusta el blend, el dólar blend. Sí. Digo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Eso implica dinero fresco en el acuerdo con el fondo. Bueno, y eso obviamente te permite de alguna manera sostener la estrategia cambiaria, ¿no? Claro. Al final del camino, eso hace que además te permita aliviar la situación fiscal. Claro. Bueno, evidentemente un acuerdo con el fondo incorpora fondos frescos, pero también van a discutir muchas cosas de este programa actual, claro, porque lo que vos hablabas de él, por ejemplo, el desdoblamiento del mercado cambiario. Y el CEP. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, ¿y cómo ves vos que va a evolucionar ese frente, ¿no? Porque en estos días primero se hablaba que se iba a eliminar el cepo lo antes que se pudiese, luego aparecieron las condiciones, los prerequisitos para salir del cepo, ahora se habla de unificación cambiaria, al principio todo el mundo decía, con cepo la economía no puede crecer, el propio presidente salió a decir, con cepo también se puede crecer. Bueno, por eso, este es un gobierno que es muy dogmático en una enorme cantidad de cuestiones y principista, si querés, en muchas otras, en materia económica, quiero decir, pero que, como se dice en el barrio, no come vidrio. Es absolutamente pragmático en el tema que hubiese desestabilizado, a mi juicio, y lo sabés, Juan, hubiese desestabilizado todo el andamiaje macroeconómico, que es una salida de la noche a la mañana, como se dice, del cepo. Una salida a la Macri no hubiese sido posible, a mi juicio, dada la escasez de divisas y dado los 85.000 millones de dólares que en pesos están acorralados dentro del sistema, o encepados dentro del sistema, para no usar algunas palabras de la historia no tan reciente. Entonces, dicho esto, me parece que el gobierno va a plantear un esquema gradual de salida del cepo, que probablemente lo venda de una manera mucho más agresiva, pero cuando te dice podés comprar por algún courier o podés comprarle a alguna marca internacional hasta $3.000, este tipo de señales a las familias implican que probablemente no podamos, como ahorristas privados, comprar todos los dólares que querramos, y no te digo $200 como hoy, pero quizá algo más, no mucho más que eso. Recordemos que el cepo de Cristina tenía un tope de $2.000 mensuales. El punto es simple, y Milei lo dijo también muchas veces, no hay dólares. Si a mí me dan 10, 15 mil millones de dólares, dijo, la historia es otra. Y yo creo que es probable, hay que ver de qué manera, cuál es la secuencia, que esos dólares empiecen a aparecer en la economía argentina y eso permita empezar a liberar. Probablemente, por ejemplo... Con esto cierro. Probablemente, por ejemplo, la liberación del flujo de pago de dividendos y utilidades a las compañías multinacionales, que es un viejo reclamo. Después, con el stock se puede discutir de otra manera, pero me parece que, señales creo que va a haber en ese sentido. Bueno, vos ves entonces que pueden llegar dólares por el lado del Fondo Monetario, pero por supuesto eso va a implicar discutir algunos aspectos de la estrategia económica. Por supuesto. ¿Qué importancia le atribuís a los dólares que pueden llegar por otras vías, desde el punto de vista que vamos a tener, después de mucho tiempo, un superávit energético muy consistente? Sí. ¿O crees que también van a subir mucho las importaciones como consecuencia de una economía que se reactiva? Bueno, justo es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? El último dato de importaciones de bienes de consumo es realmente importante. 25 puntos en términos interanuales crecieron las importaciones de bienes de consumo. Es cierto que fue después de que muchos importadores estaban esperando que saque, que reduzca en ese momento el impuesto país, pero digo, ese número
se mantuvo en esos niveles. O sea, las importaciones de bienes de consumo, obviamente, con un dólar más barato, se van a abaratar con un mayor acceso al crédito. Los bancos hoy ya no tienen al Banco Central como su principal cliente, entonces tienen que ir al mercado privado a ofrecer su mercadería, los depósitos nuestros. Todo eso obviamente va a permitir apreciar el tipo de cambio, en todo caso bajar la inflación, pero empezar a generar algo que hay que empezar a mirar con mucha cautela, que es déficit en la cuenta corriente. Esto es más tarde o más temprano, que ya está. Hoy el déficit en la cuenta corriente es una realidad y no hay dólares para financiarlo todavía. El blanqueo permitió financiar lo de estos meses. Hacia adelante yo te diría, uno no puede esperar un número demasiado mejor que el del año pasado o el de este año en la cosecha gruesa, en la cosecha de soja, en la liquidación de soja, va a ser parecida a la de este año. Va a haber algo más del superávit energético, 2-3 mil millones de dólares más. Y ahí hay un problema. Yo creo que el que va a proveer los dólares va a ser el fondo. Ahora, el fondo también va a decir, bueno, pero yo llego siempre para poner, y cómo es el esquema de repago de mi propio crédito, de qué manera la Argentina va a generar sus propios dólares, y esa es parte, creo yo, de esta segunda etapa del programa. Entonces vos ves en este escenario una salida gradualista, tanto del cepo como del proceso de unificación cambiaria. Sí, yo creo que se va a vender de otra manera, pero a los fines prácticos, insisto, la liberación total del cepo a la Macri yo no la veo. O sea, que de la noche a la mañana podamos convertir todos nuestros pesos en dólares. Sí, claro. Bueno, en algunos aspectos, perdón, este gobierno actúa tomando como referencia al gobierno de Macri, pero para hacer lo contrario. Exactamente. La cuestión fiscal y cambiaria está clarísimo, el tema del gradualismo también. Definitivamente, definitivamente. Y en ese sentido ha sido mucho más pragmático. Yo creo que el problema, ese fue uno de los problemas. De los problemas de Macri. En ese momento había acceso al crédito. El gobierno sabe que en este contexto no tiene acceso al crédito, si bien obviamente el riesgo país está bajando y se está acercando a la posibilidad pero Argentina estaba totalmente afuera durante los dos gobiernos de Cristina y obviamente pudo emitir todo lo que emitió para poder salir del cepo de esa manera. Otra diferencia con el gobierno de Macri es que el gobierno de Macri puso mucho acento en las políticas sectoriales. Planificó varias políticas sectoriales, hizo aquellas famosas mesas que incluía distintos sectores. Este gobierno parece más inclinado a definir un modelo macro, a hacer creíble esa definición de modelo macro y que después los actores privados se vayan acomodando ese esquema. Bueno, ahí está parte del dogma también, ¿no? Creo, en estas semanas escuché que el presidente dijo, bueno, una de los costos que tiene este momento favorable de la economía argentina es la apreciación cambiaria que puede hacerme quebrar, literal, puede hacerme quebrar muchos sectores. Fue literal. Hay obviamente un encarecimiento de la producción local en medida en dólares. Hoy somos bastante menos competitivos que Brasil en muchos sectores y ese es un problema, claramente. Pero de vuelta, yo creo que el gobierno declama que la corrección no va a venir por la devaluación, sino por bajar impuestos, bajar regulaciones, mejorar el tipo de cambio efectivo de cada sector vía ese tipo de cuestiones. Ahora, perdón, Ricardo, ese tipo de cuestiones, como vos las mencionás, tarda mucho más que la devaluación se hace en media hora. Sí. Todo ese tipo de medidas requieren un tiempo mucho mayor. Totalmente, y este es un punto no menor. Yo creo que es importante, por ejemplo, este RIGI para pequeñas y medianas empresas. Ese me parece que es un buen estímulo, por lo menos para tratar de paliar. Desde la micro o desde lo sectorial nunca podés paliar la macro. O sea, la historia enseña que la macro es la que regula y manda, y después vos podés de alguna manera encontrar algún tipo de resquicio sectorial. Pero desde el punto de vista, por lo menos desde la señal, creo que el gobierno va a ir por ese lado, más que por, como decías vos, acuerdos sectoriales o planteos sectoriales específicos. ¿Cómo ves la evolución del empleo? Bueno, a ver, uno de los grandes temores que hubo al principio de la gestión era que iba a haber una explosión del desempleo. Y la verdad que eso no sucedió. La verdad que el desempleo aumentó casi 2 puntos. Vamos a ver el último dato, pero probablemente terminemos este año en torno al 9% de desempleo. Arrancaste con algo de 6, parecido a 6. Nota al pie, creo que esa es con empleo de mala calidad,
que no alcanzaba, con trabajadores pobres, pero la gente estaba ocupada. Esa fue la mejor herencia que dejó el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, fue un desempleo bajo. La gente tiene preocupación por su ingreso, no por no tener trabajo. A diferencia de lo que pasó al final de la convertibilidad, los años de Menem y los años de la Alianza, que la gente estaba preocupada porque el desempleo era 15-20%. Entonces, hoy esto no parece ser el caso. Todavía uno no ve, obviamente hay cuestiones sectoriales y puntuales donde hay efectos, la construcción es uno, pero no ve un desempleo abierto masivo, con el aditamento además de que la base social, los sectores más vulnerables, están cubiertos por un fuerte aumento de la asignación universal por hijo. Y eso también es parte de si se quiere, el pragmatismo en términos de política que el gobierno viene siguiendo. ¿Cómo estás viendo y qué impacto crees que pueden tener, bueno, lo que son las estrellas de la economía en este momento, que son las variables financieras, ¿no? Básicamente tenemos un riesgo país por debajo de los 670 puntos, bueno, un buen desempeño de la bolsa. Bueno, ¿Qué consecuencias crees que puede tener sobre la economía en su conjunto, bueno, más allá del impacto financiero? Bueno, a ver, siempre yo creo que digamos, lo que decíamos antes, el consumo reacciona bien cuando la economía se estabiliza. Siempre desaparece lo que sería el ahorro por precaución. Vos, si tenés un saldo y ves que las cosas digamos, se te van a ir de las manos, los precios, tu nivel de vida en términos generales, bueno, vas a tratar de dolarizarte, por decir un caso. Esto es lo que no está pasando, y yo creo que es una buena señal, definitivamente. Vos tenés que estabilizar desde lo financiero para poder estabilizar la macro como primera. Ahora, si eso es la política económica termina ahí, y me parece que va a haber problemas, porque como decíamos antes, insisto, el presidente lo dice todo el tiempo, si esto te deja un tipo de cambio muy apreciado, que está hoy, ya te diría, 35% por arriba, no mucho más que los niveles que teníamos en la convertibilidad, para ponerlo en términos bastante gráficos de cuáles eran las puntas. Bueno, ahí va a haber un error, ahí se va a cometer un error, por eso yo creo que de vuelta ahora necesita el gobierno. Yo todavía no veo que haya vocación para eso. Necesita el gobierno encarar una etapa nueva, digamos, que no sea profundizar solamente en lo que ya está, sino encarar este tipo de políticas más sectoriales que intenten paliar y mejorar, si querés, la competitividad, no precio, como lo llamamos los economistas, vía no una devaluación, sino mejoras puntuales. ¿Y crees que con este nivel de riesgo país y con esta tendencia se va a poder volver a los mercados voluntarios de crédito? Bueno, cuando Argentina fue a los mercados, el riesgo país estaba en torno a los 320 puntos básicos. O sea, todavía estamos el doble de esos niveles. Por supuesto, estamos más cerca que cuando estábamos a 1.500, pero me parece que todavía falta. Y yo creo que el gobierno apuesta más al fondo que a otra fuente de financiamiento. ¿Cómo ves el impacto, bueno, que siempre lo tiene obviamente de la política, la economía, año electoral, año que viene? Porque además, al no haberse eliminado las PASO, manteniéndose el cronograma original que había anunciado el gobierno, tenemos un ciclo electoral muy largo. Ahora nomás el 15 de mayo ya hay que oficializar alianzas. Nadie va a oficializar una alianza si previamente no tiene acordado la distribución de candidaturas dentro de esa alianza. Entonces estamos con un proceso electoral que está por empezar pronto y nos va a llevar hasta fin de octubre. Bueno, a ver, desde el punto de vista económico, siempre los años electorales, por supuesto más los años de elecciones presidenciales, menos los legislativos, pero generan alguna actitud de precaución en los inversores, ver de qué manera, por ejemplo, la principal oposición, el kirchnerismo, se termina, digamos, conformando, el hecho de si Cristina tiene chances, va a ser candidata o no va a ser candidata, qué pasa en esa interna hoy a cielo abierto. Digo, ese es un dato que me parece que se va a seguir con mucha atención. Pero yo te diría que el gobierno cree haber descubierto la fórmula de, no te diría desvincular, pero sí de por lo menos
que vayan por carriles paralelos y separados, política y economía. Esto tiene que ver con la idea que vos decías al principio, que más allá de que no va a haber una expansión del gasto público como fue habitual en todos los ciclos electorales de Argentina. No, porque además me parece que... es una forma de desvincular el proceso electoral a la marcha de la economía. Sí, años pares haces el ajuste, años impares desajustás. Me parece que el punto es que el gobierno piensa en otra cosa. El gobierno, Milei tiene en su cabeza la creencia de que el ajuste y la reducción del gasto público y de los impuestos es lo que hace que el mercado funcione y haga que la economía crezca. Bueno, ahí hay fricciones en el medio y llegar de un punto al otro me parece que va a ser difícil. Bueno, pero de todas formas los mercados van a estar esperando a ver cuál es la ratificación o el castigo que le hace el electorado a estos 2 años iniciales de gobierno. Totalmente, y en eso, vos conocés más del paño que yo. La última, Ricardo, el 20 de enero al mediodía asume o vuelve Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Crees realmente que va a tener un impacto sobre la economía internacional y sobre Argentina en particular, como muchos analistas anticipan? ¿O también va a haber pragmatismo ahí? Yo creo que va a haber pragmatismo, puede haber alguna cuestión con los aranceles de China, pero me parece que el aporte que le puede dar Trump a la Argentina es empujar un acuerdo con el fondo. El fondo que ha escrito ya en su autocrítica del acuerdo con Macri algunas cuestiones, ha dicho que las injerencias políticas y ese tipo de cosas, pero no nos olvidemos que Estados Unidos es el principal accionista del fondo. Entonces, lo va a hacer valer. Me parece que lo va a hacer valer, claramente. Muy bien, Ricardo Delgado, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. En Telecom, evolucionamos para que puedas potenciar tu mundo, para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tus negocios y de tu empresa. Con nuevas soluciones tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales. Construyendo el futuro. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.